Muy buenas tardes, equipo de la Ciencia de Materiales. Somos el grupo número 1 de la sección 1.3, conformado por Jorge Mainas, Andrea Valdivieso, Carlos Guerrero y aquí les habla Oscar Salas. Nuestro proyecto consiste en analizar una calculadora científica Siemens SR281. Esta tiene como dimensiones un alto de 142,02 milímetros, un ancho de 67,01 milímetros, una profundidad de 7 milímetros, posee una masa de 38,113 gramos, es de color negro, tiene un precio de 22,89 euros. Continuando con la exposición, voy a pasar a hablarles del siguiente material, que sería el metal. En este caso hemos elegido el cobre. Ahora, el cobre se encuentra dentro de la calculadora en la parte de los circuitos impresos. Ahora, primero que nada, el cobre presenta tiene varias propiedades. Entre ellas se puede encontrar que tiene una densidad de 8.960 kilogramos sobre metros cúbicos. Tiene un punto de fusión de 1357,77 kelvins, tiene un punto de ebullición de 2835 kelvins y tiene una conductividad eléctrica de 58,8 por 10 a la 6 Siemens sobre metro. Ahora, como mencionamos anteriormente, el cobre se encuentra dentro de la calculadora en los circuitos impresos. Ahora, debido a que en los circuitos impresos se presenta una muy pequeña cantidad de este material, del cobre, no se pudo realizarle muchos ensayos para determinar algunas de sus propiedades o para identificar justamente que era el cobre el material con el que estábamos tratando. Sin embargo, hicimos una pequeña prueba de cortamos un pedazo de cobre y lo pusimos en una... exprimimos un poco de limón y pusimos el pequeño cuadradito de cobre dentro del jugo de limón, y luego de unos días el cobre se había oxidado. Y bueno, esto simplemente puede ayudar a probar de que efectivamente era cobre, ya que entre los metales, el cobre es uno de los que se tiende a corroer o oxidar más fácilmente. Muy bien, ahora hablaremos sobre los polímeros. El polímero, en nuestro caso, lo encontramos en la parte de la carcasa de la calculadora. Ese polímero que hallamos es el polímero ABS, el cual es conocido por tener buena resistencia mecánica, dureza y rigidez. Este polímero es un polímero aislante, por lo que no interviene con los componentes eléctricos internos de la calculadora. Además, es fabricado mayormente a base de caucho, lo que está hecho de petróleo. Para ahora hablar de las propiedades, podemos decir que resiste a temperaturas entre 253 Kelvin y 353,15 Kelvin. Posee una resistencia de alto impacto de 15 kJ por metro cuadrado, una dureza entre 2 y 3 en escala de Mohs, una densidad de 701,492 kilogramos por metro cúbico y un costo aproximado de $1.75 por kilogramo. Ahora, para el ensayo de identificación del polímero ABS, no fue muy difícil hallarlo, ya que explícitamente no necesitamos de ningún ensayo, porque viendo bien la carcasa, en la parte trasera decía qué polímero era, y como podremos ver en la imagen, ahí decía que era un polímero ABS. Ahora, para el ensayo de propiedades, primero vemos la densidad. En la densidad cortamos cierta parte de la carcasa, una parte rectangular, para así hallar la densidad de esta parte. Primero pesamos esa parte, que tiene una masa de 0.235 gramos, un grosor de 0.21 centímetros, una altura de 1.32 centímetros, un ancho de 1.21 centímetros, lo cual nos lleva a un volumen de 0.335 centímetros cúbicos. Este volumen lo llamamos por la fórmula del volumen de un paralelepípedo.
Ahora, para hallar la densidad solamente necesitamos la masa y el volumen, lo cual lo dije anteriormente cuál era la densidad. Ahora, para hallar la dureza necesitamos distintos materiales de escalas de Mohs. Esto quiere decir que utilizamos estos materiales para intentar rayar la carcasa, y el que lo rayaba significaba de que ese material con su escala de Mohs pertenecía a sí mismo a la carcasa. Otra propiedad que vimos, que al quemarlo el material botó humo negro, no goteó, lo cual nos lleva a que es un termoestable. Como podrán ver en la imagen, así fue como quedó la carcasa. Pueden notar que cambió de forma, se puso más negro, y si intentamos volver a quemarlo, esa parte de la calculadora no podrá ser revertida. Continuando, ahora hablaremos sobre el componente cerámico presente en el dispositivo, que en este caso es la pantalla de vidrio de la calculadora. La pantalla de vidrio se compone de diversas capas, cada una de las cuales es de un distinto material. Por ejemplo, los filtros verticales y horizontales y la superficie reflectante son típicamente hechas de polímeros, y las dos capas de vidrio que dentro tienen el cristal líquido son los cerámicos en sí. Cabe resaltar de que para el desarrollo de este experimento y de los ensayos que vienen, solo se pudo extraer la superficie reflectante y el filtro horizontal de las capas 5 y 6, es decir, de la parte trasera de la pantalla, y se dejó tanto el filtro vertical como el cristal líquido, debido a que no se pudieron retirar de una manera correcta sin dañar la pantalla. Como un ensayo de identificación del material se utilizó el ensayo de fragilidad. Para ello se golpeó consecutivamente a la pantalla de vidrio, y se notó que a partir del tercer golpe ya se presentaban grietas. Sin embargo, es a partir del quinto golpe que se vieron totalmente pronunciadas, y finalmente es a partir del 10º golpe donde ya tenía un tamaño mayor, tanto así que parte del cristal líquido se quedaba atracado en las grietas y se mostraban las manchas típicas de una pantalla rota. Algo que es necesario resaltar es que debido a que se dejó tanto el filtro horizontal como el pegamento que mantenía unidas las dos capas de vidrio, no se desprendieron pedazos de vidrio ni tampoco se empezó a gotear el cristal líquido. Entre otros ensayos que se hicieron para ver distintas propiedades y para verificar que realmente se trataba del vidrio, se puede mencionar el ensayo de densidad y el ensayo de dureza. En cuanto a la densidad, se produce una ligera diferencia entre la parte teórica y experimental, pues en nuestro caso se asumió que tanto el filtro vertical que quedaba en nuestra pantalla y el cristal líquido no afectaban en nada la masa. Sin embargo, al afectar ligeramente se produjo esa pequeña diferencia entre la parte teórica y experimental en cuanto a la densidad. En lo que es la dureza, debido a que se trabajó con la escala de Mohs, y esta no es enteramente lineal en todas las partes de la escala, la diferencia no es de tal grado de magnitud como para considerarse que es error, sino se podría decir que van en ese rango de 5 a 6 y de 6 a 7. Eso es todo en cuanto a la parte cerámica. Ahora vamos a ver el cierre de la exposición.